Hola, hola personitas que estén escuchando esto. Ya regresé. No he escuchado el podcast anterior. Y la verdad es que no recuerdo exactamente qué fue lo que dije. Y estoy grabando esto para poder correr a escucharlo. Poder escucharme a mí de ayer. Porque tengo mucha curiosidad. Ya conté mi experiencia 2 veces. La primera fue muy breve. La segunda me acordé de muchas otras cosas que miré en mi viaje. Ay, ¿por dónde empiezo? Al principio, bueno, para comenzar, cuando yo llegué, según yo, en este momento, creo que yo no iba con nada de nervios ni con miedo, ya que estaba ahí. Pero miré un video de cuando me fueron a dejar y es muy evidente que me miraba súper nerviosa. Pero yo no me sentía así, yo me sentía muy tranquila y me sentía feliz. Y mirar ese video me dio mucha risa porque sí, me miro muy nerviosa. Voy a intentar dejarles el video en mi Instagram para que puedan ir a verlo. Y al llegar notaba como la vibra de las personas, como la gran mayoría estaban muy nerviosos y asustados. Y yo me sentía tranquila, aparentemente, pero creo que sí estaba también nerviosa. El lugar en el que me tocó a mí sentarme, creo que para mí fue muy importante porque podía mirar, tenía una vista muy bonita del paisaje, tenía una vista hermosa del paisaje. Se hizo de noche, pusieron velas, fue muy relajante. Antes de la toma ya era relajante. Y nos aplicaron otra medicina, que esa medicina son muchas mezclas de tabaco y flores y cosas así por el estilo, que se pone en la nariz. Es un polvo y te lo ponen en la nariz. Te lo soplan en la nariz y duele bastante. Yo miraba cómo comenzaron a ponerle a la gente y cómo les dolía un poco, se notaba su incomodidad. Y el momento en el que me lo pusieron a mí, que según yo estaba toda pacífica y toda tranquila, sentí que me ahogaba terriblemente. Sentí como si me estuviera ahogando en agua. No podía respirar ni por la boca ni por la nariz. Y me desesperé unos instantes, pero después pude respirar. Ya que pude agarrar aire y que terminé de toser, porque me hizo toser bastante, siento que creo que fui la más panchera de todas con eso. Sentí mucha paz y mucha tranquilidad, una tranquilidad. Dejé de pensar en cualquier cosa, sentía mi mente despejada, solamente sentía que estaba ahí, sentía mi cuerpo, escuchaba los sonidos de pajaritos y de todo lo que había ahí, escuchaba a las personas, pero no me sentía preocupada, no me sentía estresada, no tenía miedo, no sentía nada. Tenía mucha sed, eso sí, sentía mucha sed y mucha paz. Después de eso, pues estuvimos ahí un ratito para que se nos pasara el efecto. Tenía mucha sed. Después pude tomar agua, pero era como esa sensación de que tienes una sed inmensa y nada más puedes dar un sorbo de agua y no puedes tomar más. No sé si alguna vez les ha pasado, pero era esa sensación. Entonces, después de eso, nos dijeron que pasáramos por nuestra toma de ayahuasca. No nos la bebimos aún, la llevamos a nuestro lugar. Y después de eso nos dieron una explicación, cosas que yo ya sabía porque yo había investigado mucho antes de ir. Yo como que quería sentir que tenía el control de lo que estaba a punto de hacer, quería saber a qué iba. Pregunté muchas experiencias de personas, muchas experiencias, y todos me contaron una experiencia que definitivamente, si un mensaje les puedo dar, es que ninguna experiencia, ni mi experiencia, ni la experiencia de alguien más va a ser como la tuya. Porque esto es muy personal, es algo muy tuyo. Todo lo que miras, todo lo que sientes son cosas que están ahí.
no vas a mirar nada que no esté dentro de ti, nada que no sea verdad. Todo lo que estaba ahí eran cosas que tenían un porqué. Pero bueno, creo que me estoy adelantando. Aún me siento muy, muy tranquila y siento que estoy hablando muy lento. Una disculpa por eso. Pero nos dijeron que intentáramos estar tranquilos y que cuando más tranquilos estuviéramos podíamos hacer nuestra toma de ayahuasca. Hice mi toma de ayahuasca. El sabor era como a tierrita. Y nos dijeron que le echáramos agua al vaso y que nos tomáramos esa agua. Y cuando hice eso, tuve que como vomitar un poco. Y era muy rápido, no debí de haber hecho eso. Pero yo me sentía muy relajada, eso sí. Entonces, como a los 15 minutos hice otra toma de ayahuasca, hice 2 tomas. Y en la segunda ya solamente tomé agua y ya fue más tranquilo. Estuve acostada un rato, la gente se empezaba a quedar dormida porque lo primero que hicimos te relajaba mucho. Entonces yo miraba cómo las personas estaban durmiendo. Yo me acosté, intenté dormir, pero no podía. Estaba muy tranquila, pero no podía dormir. Escuchaba todo muy vívido, muy cerca de mí. Escuchaba animalitos, escuchaba a las personas, escuchaba como más, no sé cómo explicarlo, como más fuerte, como si pudiera sentir los sonidos. Como si los sonidos y yo fuéramos uno. Y me sentía nada más tranquila y muy atenta a todo. Intentaba tener los ojos cerrados, me desesperaba un poco y me sentaba. Y pasado, honestamente no sé cuánto tiempo, nos dijeron que el aproximado para el efecto era entre 30 y 40 minutos. Y escuché como la primera persona se sentó y comenzó a vomitar. Escuché personas que comenzaron a llorar y yo estaba ahí. Y en mi mente yo creía que me iba a quedar dormida, que después iba a sentarme, tal vez iba a vomitar y que entonces iba a comenzar a ver algo o a sentir algo. Pero no, yo escuchaba a una muchacha que estaba enfrente de mí y desde que yo la miré a ella, desde que hicimos lo primero que era para limpiarnos, me sentí que me conecté mucho con ella y yo sentía como ella quería llorar y no podía llorar y yo lloraba por ella y nunca supe realmente qué tenía porque no lo dijo, pero yo sentía su dolor y la miraba y me daba una tristeza por ella y la quería abrazar y lloraba y se me salían las lágrimas, pero yo no me sentía mal, solamente me sentía triste, sentía su tristeza, la podía sentir y lloraba mucho por ella, lloraba en su lugar, lloraba porque ella no lloraba, pero eso era antes de que me diera el efecto. Otra persona más hacia un lado de mí, que apenas alcanzaba a mirar, yo podía sentir cómo tenía miedo. Si yo ponía mi atención en algo o en alguien, yo podía sentir lo que sentían. Era algo muy extraño, me podía conectar con las cosas y con las personas si les ponía atención. Entonces, cuando ya todos empezaron como a despertar, yo dije, ¿por qué no me dormía? mi ego comenzó a hablar y no entendía por qué no me podía dormir. Pero estaba con los ojos cerrados, acostada, y de pronto me di cuenta de que con los ojos cerrados yo podía mirar. Y miraba las velas enfrente de mí, y miraba el paisaje, y miraba el cielo. Y comencé a ser consciente de que mis ojos estaban cerrados y yo estaba mirando con los ojos cerrados. Y dije, ok, creo que esto está haciendo efecto. Y me senté. Y cuando me senté sentí el cuerpo tan pesado, pero tan pesado. Y comencé a mirar como destellos, con los ojos cerrados. En ningún momento estaba abriendo los ojos. Tenía los ojos cerrados y comencé a mirar pequeñas lucecitas. Aunque estaba mirando el paisaje, miraba como lucecitas, como cuando pasa un avión en el cielo y miras como su luz enciende y apaga. Eso empecé a mirar como unos 5 lucecitas así dispersas.
Y cuando comencé a ver eso, empecé a sentir como cuando miras una película vieja y miras la luz como titilea. Y de pronto entraba una imagen y cuando entró esa imagen yo me sentía tan feliz. Me sentía muy muy feliz y comencé a reír y a llorar. Pero eran lágrimas de felicidad. Me sentía inmensamente feliz, como, no sé, siento que así no me había sentido de feliz en años. Y lloraba tanto de la felicidad que yo sentía. Y después la imagen cambió y me seguía sintiendo tan feliz. Y alguien se acercó a mí y siento como que le dio gusto o como que se sorprendió de verme que yo estaba risa y risa, porque en verdad me estaba riendo. O sea, no era una sonrisa, me estaba riendo, estaba haciendo ruido de la risa. Y de pronto cambió la imagen y cuando cambió esa imagen me sentí tan triste y me sentía muy muy triste. Fue un cambio muy repentino de sentimientos. De sentirme feliz me sentí triste y a lo lejos yo miraba a mi hermano muy chiquito y lo miraba tan triste, lo miraba llorando, que yo lloraba con él y yo quería acercarme y abrazarlo y no podía acercarme. Y entonces agarraron mi mano y yo sentí como si me hubiera agarrado la mano una anciana, y esa anciana me llevó a mi hermano y yo sentí como lo abracé tan fuerte y él dejó de llorar y yo estaba llorando porque me dolía verlo llorar. Y cuando él dejó de llorar, yo dejé de llorar y me dejé de sentir triste y sentí como si algo se hubiera ido, como si ese dolor se hubiera quitado y sentí paz otra vez. Y de pronto la imagen cambió otra vez y miré a mi abuelito, que mi abuelito falleció hace ya muchos años. Y yo considero que él era una persona muy, muy sabia. Él era la persona con la que tú podías ir y hablarle y decirle tus problemas. Y él te decía 2 palabras y esas palabras eran suficientes para que sintieras paz. Y lo miré de espaldas, no miré su rostro, pero yo sabía que era él. Y cuando lo miré, sentí una paz inmensa. Me sentí tranquila, sentí que todo estaba bien. Y esa fue la última imagen que miré, que era un recuerdo mío, porque todo lo pasado, lo que me hizo sentir muy feliz y triste y la paz, son imágenes y son recuerdos que yo viví hace años y cosas que yo sé que pasaron y que estaban en mi mente. Y después de esto, la música que ponen es una música muy bonita y muy positiva y es música que yo ya había escuchado antes, pero como que no me encantaba. Y ahorita me encanta, como que ahora tiene un significado y me recuerda algo. Entonces, escuchaba la música y yo sentía como si sacaran de mi cuerpo algo, como que mi alma se salía y yo estaba bailando entre las velas. Como cuando lloras y miras la luz y miras como la luz se dispersa un poco. Yo sentía que yo era luz y que yo estaba bailando entre las velas, pasando como si yo fuera, no sé, un destello. Y me sentía muy feliz con la canción que estaba, pero se dispersa un poco. Yo sentía que yo era luz y que yo estaba bailando entre las velas, pasando como si yo fuera, no sé, un destello. Y me sentía muy feliz con la canción que estaba, pero de pronto terminó la canción. Y cuando la canción terminó, me sentí tan enojada, pero tan enojada. Era como si mi alma estuviera haciendo un berrinche porque la canción terminó. Y estoy segura de que seguramente empezó otra canción. Pero en ese momento yo solamente sentía silencio y con mis ojos cerrados miraba obscuridad y sentía un enojo enorme. Y cuando yo sentí ese enojo, yo sentí, no en mi cuerpo físico, pero en mi alma o en mi mente, no estoy muy segura, cómo pasaba un dragón o una serpiente verde y yo sentía como si hubiera puertas que estaban cerradas y pasaba como si fuera un laberinto y yo oía los puertazos así, tras, tras, tras,
por todas partes, como si fuera abriendo todas las puertas que estaban cerradas en mí. Y cuando eso estaba pasando, yo estaba maravillada. Yo sentía, pero no sentía con miedo, sentía con mucha felicidad y como con intriga, ¿no? Yo quería saber qué iba a pasar. Y cuando terminé de sentir eso, comencé a ver mucha geometría. Yo miraba mucha geometría sagrada, miraba muchas figuritas de colores, y era como algo muy hermoso y yo quería ver con mis ojos de mi cuerpo. Yo quería abrir los ojos y seguir mirando, pero cuando yo abría los ojos sentía que tenía que cerrarlos. Por más que yo los quería tener abiertos, mi cuerpo me pedía que los cerrara. Y cuando yo abría los ojos y miraba el fuego, comenzaba a mirar una figura que sé que tiene un nombre y sé que la he mirado antes, y era una figura que salía del fuego, y cuando yo cerraba los ojos seguía ahí y se me empezaba a multiplicar y daba vueltas, y cuando daba vueltas me comenzaba a marear y sentía náuseas. Entonces yo quería abrir mis ojos porque yo me estaba mareando mucho, me sentía muy mareada y con muchas náuseas, y todo el tiempo fui consciente. Yo sabía dónde estaba, yo sabía qué sentía, yo sabía que estaban mis ojos cerrados, siempre fui consciente, nunca me perdí. Siempre sabía lo que estaba pasando, sabía a quién pedirle ayuda, sabía quién estaba a un lado de mí, sabía todo, era muy consciente. Nunca dejé de ser consciente, pero estaba maravillada con todo lo que estaba mirando. Y seguí mirando figuras y más figuras y más figuras, y esos círculos se volvían triángulos, y esos triángulos se volvían verdes, anaranjados y de colores, y había vibraciones, y las vibraciones de la música yo las podía ver, y miraba colores fosforescentes, y miraba cómo bailaban, y miraba muchas figuras que de verdad me gustaría ser buena dibujando para poder plasmarlo, para poder, si ustedes buscan en internet figuras abstractas, realmente es algo muy parecido lo que puedes mirar, es muy parecido. El tiempo que yo estuve mirando recuerdos fue un tiempo muy corto, yo no creo que fuera más de 1 hora, honestamente yo creo que fue media hora, y no sé, porque la verdad pierdes la noción del tiempo. Y después de eso yo estaba mirando muchas figuras, siempre estuve mirando figuras, diferentes figuras, nunca fue la misma más que la del fuego. Cada que yo abría los ojos, esas figuras que daban vueltas regresaban a mí. Miraba como un portal, y ese portal giraba con muchos colores, y yo estaba en medio del portal y lo miraba, y más me mareaba, hasta que vomité un poco. Yo esperaba vomitar mucho, así las historias que yo había escuchado y lo que había investigado. Yo iba muy preparada, para sufrir mucho. Yo creí que tanto que yo medito y tanto que me cuestiono a mí misma, y que yo creo que tengo paz conmigo, iba a darme cuenta ahí que realmente no tenía todo eso y que me iba a enfrentar a muchas cosas. Pero realmente mi viaje personal fue un viaje hermoso, fue lleno de amor, me sentí agradecida. Mientras estaba entrando en mi trance, yo escuchaba murmullos, muchos murmullos, escuchaba muchas cosas, y yo sabía que eran los pensamientos de las personas que estaban pensando en mí en ese momento. Y cuando yo sentía esos murmullos, yo pensaba que estaba tan agradecida de tener tanta gente conmigo y de tener tanta gente preocupada por mí. Y yo me sentía tan feliz porque yo me sentía feliz, me sentía muy bien, y yo sabía que les iba a poder decir a las personas que yo estaba bien y que todo estaba bien. Y me sentía agradecida porque sabía que había muchas personas pensando en mí en ese momento, y las podía escuchar y las podía sentir. Y todas esas geometrías, de verdad, fueron horas y horas de mirar diferentes imágenes, de mirar colores, de mirar destellos. Nunca intenté analizar ninguna de esas imágenes. Nunca intenté quedarme con esa imagen. Siempre nada más las miré maravillada y las sentía la música, sentía los colores, sentía las vibraciones, lo sentía. Me dediqué como 6 horas a sentir. Yo no hice otra cosa que no fuera a sentir. No intenté analizar nada, no intenté retener nada, ninguna imagen ni nada. No sé cuántas horas habían pasado, cuántas horas habían pasado ya.
y quería ir al baño, quería hacer pipí. Eso es muy explícito, lo sé, lo siento, necesito ser explícita. Y pedí ayuda, pero porque cuando yo abría mis ojos, yo seguía mareada por las imágenes que yo miraba que daban vueltas y miraba que me metía como a túneles y sentía que caía, sentía como mi alma caía. Y mientras yo caía, yo miraba más y más figuritas geométricas de colores. Muchas figuras geométricas. Fue lo que más miré, figuras geométricas que sé que tienen un significado. Y ahorita no me he detenido a buscarlo. Lo voy a buscar y ya les contaré después qué figuras eran las que miraba. Pero miré muchas figuras. Entonces pedí ayuda y vinieron a ayudarme. Me preguntaron que si estaba bien o que si estaba mareada. Y me recuerdo que le dije a la persona que me ayudó: es que las figuras me marean mucho. Y cuando eso salió de mi boca dije: ¿qué estoy diciendo? Y la persona me dijo: ok, está bien, toma mis hombros y yo te voy a guiar. Y la persona fue la persona más linda del mundo y me llevó al baño. Y yo estaba tan agradecida porque me había llevado al baño. Y mientras iba caminando yo iba mirando al piso y había muchas piedras porque estábamos como en un área abierta en afuera, dormimos afuera en la intemperie. Y yo miraba el piso y miraba las piedras y yo sentía que yo flotaba por las piedras. En ningún momento sentí las piedras, no sentía que las pisaba, no sentía nada. Yo estaba feliz, maravillada de todo lo que estaba sintiendo. Y cuando regresé a mi lugar, sin problema alguno, cerré los ojos, comencé como a conectarme mucho con las personas que estaban ahí. Yo estaba con mis ojos cerrados y cuando una persona se sentaba, yo con los ojos cerrados miraba que se había sentado y yo abría mis ojos para asegurarme si se había sentado esa persona y miraba que la persona estaba sentada. Yo me sentía tan feliz de poder sentir a la persona y después miraba a otra persona que se había parado y yo abría mis ojos para ver si sí se había parado y miraba que sí. O sea, con los ojos cerrados yo podía ver a las demás personas y yo abría mis ojos para rectificar que lo que yo sentía era real. Y cuando miraba que era real me sentía muy feliz, me sentía feliz, me sentía impactada con lo que estaba sintiendo, pero no lo analizaba, solamente lo sentía felicidad, sentía agradecimiento y sentía que quería tanto a las personas que estaban ahí, que son personas que nunca había mirado en mi vida y podía ver en ellas muchas cosas. Sentía que las quería, sentía su tristeza, sentía su dolor, sentía sus retos, sentía cómo estaban teniendo una pelea consigo mismos, sentía cómo tenían retos, sentía cómo estaban sufriendo. Y era muy conmovedor para mí mirar cómo todos, sentir cómo todos los que estábamos ahí estábamos en algo muy diferente. Nadie estaba sintiendo lo mismo y yo podía sentir lo que ellos sentían si les ponía atención. Pero yo me esforzaba en concentrarme en mí. Yo pensaba que yo tenía algo más que ver de mí, como en imágenes de cosas que yo había vivido y no miré nada más. Solamente miré muchas figuras y pasé horas así. De pronto recuerdo que abrí los ojos y había nubes como si fuera neblina, pero la neblina no llegó a nosotros, no por lo menos que yo fuera consciente de ello. Pero yo miraba las nubes y las nubes estaban muy abajo, o sea, yo sentí que si yo me paraba podía tocar la nube y yo estaba como maravillada y decía: qué bonito se ven las nubes. Y cerraba mis ojos y seguía mirando geometrías y las admiraba. Yo decía: qué belleza. Y yo estaba muy feliz de mirar todas esas figuras. Y cuando volví a abrir mis ojos, las nubes ya estaban un poco más a un lado. Y yo pensaba: qué hermoso que todo es un ciclo. Qué hermoso que estamos aquí, qué hermoso. Yo estaba feliz, yo era amor y agradecimiento. No tenía nada más que sentir con las cosas. Recuerdo que en algún punto, con mis ojos cerrados, pasó un avión y yo escuché el ruido del avión y yo empecé a sentir que comencé como a flotar, como si yo me hubiera conectado con el avión de alguna manera, porque le puse atención al sonido y comencé a sentir que flotaba, pero no miraba nada, solamente sentía que comencé a flotar.
y me sentía tan libre y me sentía feliz. Y después comencé a pensar en una persona. Y cuando pensé en esa persona, como que vino a mi mente y yo dije, no, ¿por qué? Y me sentí enojada porque no quería pensar en esa persona porque estaba muy concentrada en lo que estaba sintiendo y en las figuras. Y yo dije, ¿por qué estoy pensando en ti? Y estaba frustrada porque yo sentía que no tenía que pensar en esa persona. Y entonces comencé a sentir que alguien me hablaba y me decía que sintiera, que no me enojara, que por qué estaba enojada. Me preguntaba, ¿por qué te enojas sentir esto? Y yo decía, no sé, no es el momento. Y me sentía muy enojada porque no quería pensar en esa persona. Y me decía, tú no conoces a las personas por casualidad, siente. Y yo decía, está bien, voy a sentir. Y ese recuerdo de pensar en esa persona se fue. Y me quedé escuchando esa voz y comencé a mirar figuras de color azul muy potentes. Era como si en la oscuridad un azul muy como el fuego, como el azul del fuego, comenzara a hacer figuras. Y esas figuras eran como hilos que jalaban y juntaban y jalaban y juntaban. Y yo escuchaba una voz cerca de mí y me decía, las personas están en tu vida por algo. Tú vas a ayudar mucho a las personas que se cruzan en tu camino y esa persona te va a enseñar mucho a ti y tú a ella. Siente, no te enojes. Y yo decía, ok, voy a sentir. Y yo miraba y sentía cómo las cosas se juntaban y se dividían, y se juntaban y se dividían. Y es algo muy extraño de explicar, porque yo sé que no suena coherente, pero yo miraba cómo esto pasaba eso, se juntaba y se dividía. Y no sé si alguna vez miraron la película de Intensamente, en la que en algún punto se miran las cosas en otra dimensión, como en primera dimensión, que es como plano. Yo comencé a mirar como lo que estaba pasando, donde estábamos, era un plano, válgame la redundancia, pero miraba como todo se hacía plano y de pronto se expandía y de pronto volvía a ser plano. Y nunca lo analicé, no intenté detenerme y decir qué significa esto, ni sentir miedo, ni nada. Yo solamente lo miraba y decía, wow. Yo miraba todo y pensaba, en algún momento esto va a tener una enseñanza y va a ser genial. Y yo estaba súper feliz mirando esto y miraba cómo nos volvíamos nada y de pronto éramos todo y volvíamos a hacer nada. Y después comencé a sentir que caía, y cuando estaba cayendo, que yo no sentía miedo porque yo sentía como mi cuerpo estaba en el piso, yo sentía como yo estaba bien, como mi cuerpo físico estaba bien, pero sentía como mi alma caía. Y mientras caía yo miraba como si hubiera muchas pantallas en un tubo alrededor de mí, y cuando yo miraba esas pantallas, yo miraba como si fuera muchas épocas diferentes, muchos momentos diferentes, muchas vidas diferentes, y yo sabía que todas eran mi vida, y yo sabía que todo eso era yo y al mismo tiempo no era nada. Y me sentí tan diminuta y tan grande. Yo sentía que yo era todo y que yo sabía todo lo que estaba pasando en esas pantallitas, y solamente dejaba que siguiera mostrándome. Me mostraba imágenes y más imágenes de figuras. Ya no eran recuerdos, ya no eran cosas que yo hubiese vivido. No siento que fue un viaje en el que sufrí. Siento que fue un viaje lleno de amor y de agradecimiento. Siento que fue muy interesante mirar tantas imágenes y mirar cómo podía salir de este plano, cómo podía entrar a un plano distinto, difícil de explicar. De verdad me gustaría poder dibujarlo y plasmarlo porque era increíble. Porque nada de lo que miré siento que no fuera real. No siento que son cosas que no están en mi cabeza o que no son parte de mí. Siento que es como otra manera de interpretar cosas. Y me siento libre, me siento feliz, me siento muy admirada, me siento muy feliz. Yo no estoy invitando a nadie a que lo haga. Creo que esto es un proceso. Siento que hay personas
que están listas para hacerlo. Por mucho tiempo yo tuve la oportunidad de hacerlo y no lo hice porque yo no me sentía lista, y en este punto yo me sentía lista y estaba feliz y estaba emocionada. Y siento que mi viaje fue un viaje hermoso. Y no sé cuánto tiempo duró, honestamente. Yo al final no estoy muy segura cuánto tiempo fue. No sé si fue 1 hora o media hora, pero sí tuve una parte de mal viaje, se puede decir, o no sé cómo se le diga. Pero comencé a mirar muchas caras, muchas caras, como si fuera un panal de abejas, y en ese panal de abejas cada hoyito fuera una cara que me estaba mirando, pero era una cara como con una sonrisa vacía y con una mirada ida y fría, y yo sentía que en la pupila de esos ojos había letras, y yo quería saber qué era lo que decían las letras, y me concentraba solo en una cara, pero miraba muchísimas alrededor, mirándome fijamente, y mientras yo intentaba mirar qué era lo que decía su pupila, su ojo, porque eran letras como acostadas, esos ojos comenzaban a hacerse más grandes y se acercaban a mí, y yo comenzaba a sentirme chiquita, y me daba mucho miedo. A mi cuerpo físico le daba miedo. Yo sentí como comencé a apretar los dientes, a apretar los puños, mi corazón se aceleraba, pero yo sabía que eso realmente no podía hacerme daño y que no estaba ahí, y yo pensaba, ok, estoy bien, voy a sentir todo el miedo que tenga que sentir para después dejar de sentir miedo, y en algún momento esto va a ser una enseñanza. Y cuando yo abría mis ojos se iba, pero yo no podía mantener mis ojos abiertos, sentía que tenía que cerrarlos y que tenía que ver. Y mientras yo cerraba los ojos, otra vez se alejaban las caras y comenzaban a acercarse, y mis oídos zumbaban, y era un sonido extraño, era un zumbido perturbante. Me sentía muy incómoda y sabía que tenía miedo porque comenzaba a sentir taquicardia, y yo intentaba tranquilizarme a mí misma con mi respiración, pero era una imagen que sería perfecta para una película de terror, lo juro. Era una imagen que de verdad perturbaba, eran caras. No puedo decir que era un monstruo, era una cara, pero era la misma cara, no eran muchas caras diferentes, era la misma cara mirándome, acercándose, y mientras más atención le ponía yo a su pupila, sentía que se hacía más y más grande, y de pronto como que se empezaba a derretir la cara. Era algo muy raro, y yo creo que duré aproximadamente entre media hora y 1 hora mirando eso y sintiendo mucho miedo. Me acosté, y cuando me acosté yo seguía con miedo y seguía mirando eso, y lo miré mucho rato, siento yo, hasta que de pronto se fue y comencé a mirar flores, como flores de loto, muchas florecitas así, todo tapizado de florecitas, y sentí mucha paz y mucha calma, y ya no me sentía feliz, eufórica, solamente me sentía tranquila, y me sentía como con un calorcito, como ese calorcito que sientes cuando hace mucho frío y te puedes tapar y te sientes como feliz, así como a gusto. Es que me gusta mucho el frío, ya lo notaron, ¿verdad? Pero yo sentía eso, sentía como una calidez bien rica. Y hacía frío, era consciente que hacía frío porque me dolía la nariz. Y me puse de ladito y me empecé a quedar dormida, sentí como me quedaba dormida. Y mientras me estaba quedando dormida, la chica que estaba a un lado de mí intentó tomar agua. Y cuando ella intentó levantar la botella, no tenía fuerzas y dejó caer la botella. Y yo sentí el ruido del agua y sentí como si yo hubiera entrado en agua, y me asusté y abrí los ojos, y cuando la miré a ella yo miraba su cara llena de florecitas, así como si estuviera tapizada de florecitas, y me dijo, ay, perdón, y yo, no pasa nada, y me le quedaba mirando porque miraba florecitas ya con mis ojos abiertos, y me di cuenta que ya era de día, ya estaba amaneciendo, y no supe en qué momento me quedé dormida. De pronto me quedé dormida, pero ya no tenía miedo y me sentí con mucha paz. Y descansé, no sé cuánto tiempo dormí, sé que sí me dormí muy profundamente un rato. No sentí frío, sabía que hacía frío porque me dolía la nariz, me dolía la cara del frío, pero no sentía frío. Y dormí y desperté como a las 6 de la mañana. Cuando desperté, ya había gente despierta, ya todos se iban despertando lentamente.
Y yo me sentía muy descansada y me sentía muy tranquila y feliz. En ningún momento me sentí incómoda. Me sentía muy feliz y miraba a todos tranquilos y me sentía como muy feliz de ver a todos felices. Comenzamos a recoger y todo esto y comenzaron a contar sus historias y me di cuenta de que yo tuve un viaje muy bonito y me di cuenta de que el viaje de cada persona es muy diferente. Todas las personas que estaban ahí tuvieron un viaje muy diferente al mío y mientras ellos contaban su historia, muchos reconectaban con cosas que habían sentido y que no recordaban, o le encontraban sentido a algo que no entendían. Y fue muy interesante poder compartir con las personas y cómo escuchar lo que ellos experimentaron, aunque tomamos lo mismo, aunque era la misma medicina, aunque nos iba guiando a la misma persona, escuchamos la misma música, estábamos en el mismo exterior, todos estábamos ahí, todos estábamos viviendo algo totalmente diferente. Y de pronto como que te sientes diferente. No te quedas arriba. Yo escuché muchas cosas sobre ayahuasca muy chistosas que creo que las voy a dejar para otro episodio, porque era muy gracioso todo lo que todos me decían. Nada de lo que me dijeron era real, ni lo bueno, ni lo malo, ni lo chistoso. Es algo que es muy personal, que tú tienes que vivir. No te estoy diciendo que lo vivas si no estás listo. No te estoy invitando a que corras a hacerlo. Pero sentir tanto amor y tanta paz y tantas palabras que existen y no poder explicar esto, porque considero que yo soy muy buena con las palabras, pero de verdad me estoy quedando corta explicando todo lo que yo sentí, todo lo que yo viví. Pero de verdad espero haber hecho un buen trabajo haciendo que tu imaginación se viajara con mi experiencia. Y si tienes dudas, puedes dejármelas saber. Puedes mandarme tus mensajes a Instagram si me quieres contar tu historia.